Buenos días, estudiantes de grado décimo, promoción 2021, padres de familia, reciban un fuerte abrazo desde la virtualidad. Hoy quiero aprovechar este espacio para agradecerles el apoyo y el compromiso asumido en las diferentes actividades institucionales. Sea este el momento para reiterarles el agradecimiento porque a través de sus comentarios positivos y sugerencias nos han permitido crecer como equipo. Promoción 2021. Este año se están desarrollando o se están formando las bases para enfrentarse a pruebas externas. Ya ustedes se están viendo como próximos profesionales, están vislumbrando universidades y sea este el momento para que estén atentos y comprometidos con todo lo que se está desarrollando. Hoy le corresponde a la asignatura de lenguaje. Por ello, vamos a trabajar los elementos necesarios que aportan al discurso y entre ese elemento vamos a trabajar la argumentación. Vamos a mirar definiciones, características, ejemplificaciones. ¿Qué necesito para elaborar mi texto argumentativo? Terminada esa parte, les voy a asignar la actividad de profundización. Bien, entonces vamos a buscar el cuaderno de lenguaje, vamos a tomar nota de los aspectos más relevantes, vamos, si tenemos inquietudes, a consignarlas para cuando abra el espacio de la videoconferencia aclaremos dudas. Recordemos que uno de los elementos de la cotidianidad o del encuentro del día a día nos permite que se puedan resolver las dudas o inquietudes de forma inmediata. Entonces, jóvenes, trataré de ser lo más recursiva y práctica posible para que tengan mucha claridad en el tema de hoy. Bien, ¿están todos preparados? Entonces, iniciemos. Tema, texto argumentativo. Pero para trabajar el texto argumentativo, debo saber qué es la argumentación. Y, jóvenes, se debe saber que constantemente estamos argumentando. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos persuadir en el día a día. Voy a dar un ejemplo. Un amiguito lo invitó a una fiesta. Su papá se encuentra indeciso si le da o no el permiso. Usted necesita de razonamientos lógicos para que su papá pueda acceder y darle ese permiso y usted pueda ir a ese evento que lo han invitado. Bien, nosotros podemos argumentar de forma oral y de forma escrita. Cuando hablo de forma oral, hago referencia a los debates. Cuando otra persona no comparte mi punto de vista, yo busco argumentos o razonamientos, proposiciones para convencerlo de mi planteamiento. Bien, entonces ahí tenemos la argumentación. Debemos tener claro que la opinión es diferente a la argumentación. Opinamos sobre puntos de vista muy subjetivos desde mi apreciación y argumentamos con base. Es decir, si yo digo, por ejemplo, que el COVID-19 no es un virus que se generó de forma natural, sino que digamos que ocurrió, como dicen algunos medios, en un laboratorio o se originó en un laboratorio, debo tener una base científica o un soporte válido que permita darle credibilidad a lo que estoy diciendo. Recordemos que nosotros estamos inundados de información. Las redes sociales nos invitan o constantemente están mostrando informaciones nuevas y el papel del estudiante en el día de hoy o la formación del pensamiento crítico es filtrar qué información es verídica y cuál no. Ese es el papel hoy día de la educación, formar lectores críticos. Por eso el profesor Rubén hace su gran aporte desde la filosofía y desde el lenguaje le damos los elementos o las herramientas necesarias a través de la lectura y a través del tema que hoy estamos desarrollando. También considero pertinente hacer la diferencia entre la objetividad y la subjetividad. Cuando hago referencia a la objetividad, quiere decir que como emisor de un mensaje, yo no influyo a través de un juicio de valor. Por ejemplo, las noticias son objetivas en cuanto muestran una información de manera imparcial. En el caso de los textos argumentativos, hablemos aquí del ensayo, del artículo de opinión, requiere de un punto de vista, ¿sí?, que ha sido el resultado de mi ideología, de mi religión, de mi cultura, en fin, y es lo que me va a permitir soportar lo que creo o pienso. Recordemos,
todo debe estar sustentado bajo razonamientos veraces. Teniendo esto muy claro, vamos a pasar entonces al texto argumentativo y aspectos a tener en cuenta. ¿Qué debe tener mi argumentación? Debemos remitirnos entonces que debemos tener un tema, un propósito y un medio. Cuando hablo del tema es, digamos, la situación que pretendo sustentar, aquella realidad que me ha llamado la atención. Cuando hablo del propósito es qué intención comunicativa tengo al momento de elegir ese tema y por qué pretendo convencer a mi interlocutor. Y cuando hablo del medio, es decir, en qué me voy a apoyar, en qué juicios, qué experto, en fin, son todos los razonamientos que dan el soporte o validez a lo que acabo de mencionar. Como todo tipo de texto tiene una estructura, porque por ejemplo, si nosotros hablamos de los textos expositivos, sabemos que tiene una introducción, un desarrollo y un cierre. No hay una intención de persuasión. Los textos expositivos, como su nombre lo indica, pretenden informarnos, muy diferente al texto que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué estructura debe perseguir? Deben tener una introducción en el cual va fijada la tesis o planteamiento, un cuerpo argumentativo, que es donde voy a desarrollar paso a paso las ideas basadas en lo que otros han dicho, y la conclusión o cierre. Bien, ¿qué recursos debo tener al momento de elaborar mi texto argumentativo? Debo tener en cuenta que para elaborarlo cuento con una serie de argumentos que, de acuerdo a su finalidad, tienen unas clasificaciones. Entonces, voy a tener argumentos de ejemplificación. Como su nombre lo indica, busco situaciones que me permitan aclarar el tema que estoy sustentando. De analogía, como su nombre lo indica, cuando hago relaciones analógicas es que establezco relaciones de equivalencia, es decir, que hay una situación similar que yo puedo relacionar con ese tema que voy desarrollando. Tenemos citas de autoridad, importantísimo, es decir, qué personaje reconocido en el medio puede soportar lo que acabo de decir. Pregunta retórica. Esta pregunta se hace a partir de la misma reflexión en el interrogante. Por ejemplo, cuando digo estudiantes, ¿será que tengo que decirles que hagan silencio? Datos estadísticos. Los datos, cuando queremos hacer estudios, por ejemplo, de accidentalidad, de consumo de licor, las consecuencias, entonces busco los últimos estudios, lo que ha dicho la OMS, frente, por ejemplo, a los infectados del COVID-19, en fin, busco datos estadísticos para soportar mi escrito. Y la emotividad, que busco que quien me escucha, mi interlocutor, se identifique con mi planteamiento. Bien, entonces ya tenemos claro que tenemos una introducción que tiene fijada una tesis. Esa tesis puede o no estar en el párrafo introductorio. No es una camisa de fuerza, hago la claridad en ese punto. Tengo los argumentos y sabemos que en el cierre ya dejamos como esa idea o ese punto concreto que refuerza lo que he dicho en todo mi escrito. Modalidades. Las modalidades son los tipos de textos donde puedo encontrar elementos de la argumentación. Entonces vemos que encontramos argumentación en un ensayo, en las columnas de opinión, en los debates, en fin. Entonces, jóvenes, hasta el momento he abordado todos los elementos del texto argumentativo y qué aspectos vamos a tener en cuenta. De todo lo dicho, me voy a centrar en el ensayo. En el día de hoy, el ensayo, porque la malla sugiere texto argumentativo, el ensayo. Entonces vamos a hablar un poquito de qué es este escrito, que ya dije qué estructura debe tener y qué pasos debo seguir para realizarlo, porque ese va a ser el propósito de este día, construir un ensayo. Bien, recordemos que usted necesita de mucha indagación y ante todo, no se olvide, porque como usted va a citar personajes reconocidos, va a citar datos estadísticos, debe referenciar la información, de lo contrario se convierte en un plagio. Bien, entonces ahora van a escribir como subtítulo el ensayo.
Y debemos saber que el ensayo es un escrito ameno, muy personal, breve, ¿sí? Donde se deja o se pone de manifiesto un punto de vista. El ensayo, podemos decir que, como su nombre lo indica, está construido o está compuesto de una introducción, una tesis, el cuerpo argumentativo y la conclusión. Ahora, profe, usted ha hablado de tesis, pero no me ha quedado claro en sí qué es una tesis. Una tesis es un planteamiento que debe ser afirmativo, ¿sí? No puedo dejarlo en entredicho porque ha ocurrido que planteo mi tesis, una realidad y ojo, luego en los argumentos me contradigo y pierde toda validez lo que acabo de afirmar. Entonces la tesis es un enunciado o un pensamiento concreto. Bien, hasta ahí hemos visto características del ensayo. Es un texto escrito en prosa. Cuando hago referencia a la prosa, es un escrito construido a través de párrafos, muy diferente a la poesía que está construida a través de estrofas. ¿Qué quiere decir estrofas? Que están sometidas a la métrica o que debe cumplir con unas licencias poéticas que le permiten, en este caso al escritor, de romper las reglas establecidas en la gramática, lo que no se puede hacer en un ensayo. Bien, entonces ensayo escrito en prosa, estructura, introducción, tesis, que es una idea concreta, argumentos que ya vimos y cita de autoridad, de ejemplificación y por último el párrafo de conclusión. Ahora voy a darles un ejemplo de lo que podría ser un tema que llame la atención porque también hay que hablar que el ensayo por lo general genera en algunos controversia porque es mi posición. Si yo hablo por ejemplo de la eutanasia, vamos a encontrarnos personas que están a favor o que estén en contra. Y debo buscar ejemplos, situaciones que permitan reforzar si en el caso estoy de acuerdo con la eutanasia, que sí puede ser pertinente para aquella persona que lo requiere. Entonces, por ejemplo, tengo el tema para mi ensayo. El tema para mi ensayo es el ejemplo para el ensayo sería tema: el cigarrillo es nocivo para la salud. Argumentos: miramos que, digamos, la OMS ha dicho que a mayor consumo, mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o enfermedades cardíacas, ¿sí? Entonces busco lo que han dicho algunos estudiosos, busco datos estadísticos, por ejemplo, en el 2019, cuántas personas murieron a causa del cáncer de pulmón por consumir cigarrillo. Y por último, la conclusión, demuestro que a mayor consumo de cigarrillo, mayores son las consecuencias o el impacto al momento de enfermar. ¿Listo? El ejercicio que van a desarrollar en el día de hoy comprende dos elementos. Uno, una comprensión lectora donde aplicamos lo visto. Se van a encontrar con un texto de carácter argumentativo y las preguntas revisan si nos quedaron bien o no los conceptos trabajados. Y van a desarrollar una guía de trabajo, una actividad de profundización donde especifico las partes de un ensayo, les sugiero unas temáticas, construyen varias tesis y pasa a desarrollar su propio ejercicio argumentativo. Recuerden que para esta tarea hay que consultar, hay que indagar, resalto, hay que citar para que hagan un excelente trabajo. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido muy útil la explicación. La invitación es seguir complementando lo que se trabaja en esta clase y en el próximo encuentro estoy dispuesta a aclararle todas las dudas. Se cuidan. Feliz día.